Mi estimado Pep, muchas gracias de poder recibirnos aquí en Aldea Creativa. Y me gustaría iniciar con una pregunta. Como tú sabes, la mayor parte de las personas que nos siguen pues tienen muchas ganas de aprender mejores prácticas. La gente que pues ya tiene algunos años, ha generado expertise. La pregunta concreta es: ¿cómo se gestiona una empresa de diseño? ¿Hay una forma especial? Como tú sabes, muchos se quejan, nos quejamos. Las universidades no son lugares donde fluye este conocimiento, y la mayor parte de nosotros, ustedes, las va aprendiendo trabajando. ¿Tú qué dirías con respecto a este tema? A ver, tal vez lo primero que se me ocurre es algo que suelo decir cuando alumnos me preguntan sobre cómo lo gestionamos. La respuesta más fácil es decir que es fácil gestionar una industria de servicios en general o una industria creativa. O sea, no estás ante la complejidad de tener stocks, materia prima, material en proceso, maquinaria mega hiper cara que hay que amortizar, utilería que tienes que utilizar para que esa máquina funcione y que se degrada, software. Es relativamente sencillo porque tienes unos costos muy fáciles de controlar y no tiene ninguna complejidad. La parte complicada está en tener los recursos adecuados y saberlos mezclar de manera que te den el resultado que tú esperas en tal vez los tiempos que tú esperas o que te den los resultados. Esa es la complejidad. Entonces, suelo referirme a que la parte más compleja y cara de gestionar de una industria creativa es la gente, porque literalmente es lo que estás vendiendo, la capacidad que tiene la gente de producir algo o de dar resultados o agregar valor a los clientes. Y eso tiene dos lados que a mí me gusta siempre pensar. El primero es, tienes que presuponer con enorme frecuencia, porque lo que fabricamos es algo que no sabemos cuánto tiempo se tarda en fabricar, ni cómo va a reaccionar el cliente, ni cuántas vueltas le vas a tener que dar a la misma historia para llegar a un resultado determinado. Así que tu habilidad de presuponer lo que vas a tardar en fabricar para efectos de entregar a tiempo o entregar un resultado con un volumen determinado de entregables es determinante para que seas exitoso. Esa sería la primera parte. Tienes que tener clarividencia. La segunda es, una vez lo has determinado, ejecutarlo, es decir, ser capaz de caminar el camino que has dicho que ibas a caminar. Y entonces aquí es en donde pues la puerca empieza a rodar, porque hasta que no le has dado un número de iteraciones a lo que haces, o por ejemplo tienes una especialidad muy concreta que repites tu metodología constantemente y por lo tanto tienes una cierta predecibilidad, pues te estás enfrentando a que pues, es un salto al vacío. Y es lo que le pasa a la mayor parte de la gente que se quiere dedicar a esta industria y que de cero dice ¿cuánto cobro por lo que sea? Un logo, ¿no? Pues empiezas sabiendo cuánto te costará fabricarlo y luego fabricarlo por ese costo o menos y tener un margen operativo al final de este proceso. Claro, somos creativos y tenemos una vida particular porque es como nos han educado desde que salimos de las universidades o de los lugares en los que estudiamos, y no estamos acostumbrados al orden que tal vez un ingeniero sí tendría, porque sin ese orden no puede ser ingeniero, o a la metodología que tal vez un médico tiene, porque si no haces análisis y radiografías pues no puedes seguir con tu proceso de diagnóstico. Nosotros no podemos pasar por el arco del triunfo y brincarlo. Entonces la primera parte habla de ser capaz de tener esa bola mágica y definir qué quiero hacer, y la segunda parte habla de rigor.
Y ahí es en donde seguramente es más complejo, porque necesitas orden para producir. Un orden que te da espacio suficiente para que la gente se sienta a gusto y pueda crear en el entorno. Pero tiene que haber un orden de fondo. Si no tengo orden, o no tengo control, o no mido lo que hago, pues al final no tendré la más remota idea si aquello que presupuse con un presupuesto y un plan de trabajo lo cumplí y obedeció a lo que hice, y puedo ajustar para que la próxima iteración lo haga de mejor manera. Puedo pensar también en otra parte, y está en la complejidad del reclutamiento. Y es ahí en donde, por ejemplo, en Ideograma intentamos buscar en todos aquellos que se acercan a nosotros cuando los salimos a buscar, pues 3 factores. Y caray, cuando defino los 3, pues los 3 son súper ambiguos, pero intentamos poner orden en esa búsqueda de gente que se acerque. Uno muy importante es que la persona sea ideogramable, es un pequeño término que nos hemos inventado, es decir, que tenga la cultura organizacional que tenemos nosotros. Somos muy francos, muy llanos, damos feedback con facilidad, estamos abiertos a recibir feedback, no somos inflados, no andamos por la vida presumiendo nada. Queremos una manera de vivir humilde, honesta y franca. Es un no corro, no grito, no empujo, versión Ideograma. Luego hay otro que es talento, y de nuevo es imposible de definir, pero necesitamos ciertos talentos, no un talento, porque tenemos distintas estructuras dentro de Ideograma, así que no es lo mismo alguien que necesitas que produzca logotipos, es un talento específico, una capacidad simbólica, a alguien que tiene que ejecutar una pieza de comunicación con un rigor determinado, en donde necesitarías a alguien más enfocado, más concreto, menos disperso. Por ejemplo, alguien que haga algo de diseño editorial o de diseño digital. Y luego hay un tercer elemento, que es inteligencia. Necesitamos gente inteligente. Y eso tiene que ver con, ¿no?, de todas las inteligencias posibles, emocional, pero verdaderamente IQ. Porque el mundo de la identidad tiene que ver con la interlocución con típicamente gente muy brillante. Nuestros clientes son empresarios exitosos, directores generales, consejos de administración de empresas grandes. Pues no es gente tonta, no es gente tonta, gente muy ambiciosa, inteligente, muy estudiada. Tienes que tener gente que es capaz de ser un gran interlocutor con ellos. Todo esto mezclado al final del año además te tiene que dar resultados, porque si no tienes resultados, pues entonces te hundes. Y probablemente el elemento más complejo de sostener en cualquier industria, pero particularmente la nuestra, es que esto tiene que funcionar a largo plazo. Hacerlo durante un año, durante 2, durante 3, todo se arregla, pero hacerlo durante 30, pues no. 20 o 30 años tienes tales fluctuaciones, se cruzan tanto las cosas, que la realidad es compleja de gestionar. Ahí sí, la realidad es compleja de gestionar. Claro. En relación a... Yo estoy de acuerdo contigo. En relación a que yo he tenido contacto con toda la gente que trabaja o que ha trabajado, porque también, pues, Ideograma es un lugar donde salen personas y luego van a ser gerentes en otros despachos y su voz definitivamente es escuchada, supongo que por la escuela que se adquiere trabajando con este grupo de personas bien seleccionadas. Y me parece que sí, un común denominador es la inteligencia, el talento, y también que es una cuestión muy clara de que forman parte de la cultura de negocio de la empresa. En este ámbito yo sé que Ideograma tiene prácticas de negocio en las cuales en algún momento un proceso para entrar a trabajar a Ideograma pues puede durar hasta un año, estar en continuo, pues no sé, en continuas pláticas para encontrar si esa persona forma parte del grupo o a sentirse cómodo con esta forma de trabajar.
Teniendo en cuenta todo este escenario, ¿qué tan complejo es seleccionar gente cuando tienes una vara tan alta? Pero también cuando hoy las personas de 20, 25, 30 años, pues a lo mejor ya no encajan en esta forma de entrar en interlocución con una empresa. ¿Qué es lo que pensarías en esta dinámica? Le pegas al clavo, porque no es más fácil reclutar ahora que antes. Así lo voy a poner. Una de nuestras complejidades y que hemos vivido N número de veces. En Ideograma hemos tenido unos 50 colaboradores en 20 y tantos años. O sea, ha pasado gente por aquí y se ha ido. Nos pasa que el perfil humano que buscamos, con estas descripciones que yo hacía, pues es un perfil humano inquieto. O sea, si sabes que tienes talento, y sabes que tienes talento porque eres inteligente, y además eres una gente que te lo quieres comer a besos, porque tienes una gran personalidad, eres afable. Oye, pues el mundo allá afuera te está diciendo, ven papá, ven, no mamá, vente conmigo. Y nosotros les demostramos que nuestro entorno laboral puede ser así, ¿no? Nos deseamos mucho, dice no corro, no grito, no empujo, en donde te puedes desarrollar, claro que tenemos diferencias y hay discusiones, pero en donde se puede ser persona antes que diseñador, y donde se puede ser amable antes que un jefe o un colaborador que presiona. Hace rato decía, tienes que estar muy abierto al feedback. El feedback es rudo en Ideograma. Si no estás acostumbrado a que te den feedback, de repente dices, ups, aquí todo el mundo opina de lo que estoy haciendo, ¿no? Hasta la gente que administra opina de mi trabajo, pues, no tienen ni idea de nada, ¿no? Si no estás acostumbrado a eso, es un poco rudo al inicio. Pero una vez te habitúas, acaba siendo una manera de trabajar muy agradable. Y lo que nosotros hacemos es procurar que cualquier cosa que fabriquemos tenga el sello de Ideograma, es decir, sea el resultado de un trabajo coral. Nuestra manera de trabajar no es que nos llega un proyecto y le decimos, Mario, encárgate del proyecto, y Mario lo resuelve, porque entonces sería un proyecto de Mario, no sería un proyecto de Ideograma. Claro que hemos contratado a Mario, lo hemos seleccionado, lo hemos entrenado y tiene el ADN de Ideograma, pero para que sea un trabajo de Ideograma, ese trabajo tiene que filtrar. Entonces, Mario puede empezar un proyecto, pero después se lo va a pasar a fulanito y después a sutanita, y el proyecto al final está hecho de todos, con opiniones de mentes distintas y de talentos distintos. Y estamos seguros de que eso que está siendo entregado es de Ideograma. Entonces, caray, cuesta mucho encontrar gente que se adapte a este sistema, porque lo normal sería que se lo damos a Mario, Mario arregla todo, o hay un project manager, ese project manager manda, dice lo que se va a hacer y lo entrega al cliente. Y cada vez, decía, nos está costando más. Hemos hecho todo tipo de métodos de contratación. El más terrible que hemos hecho, o menos exitoso, es que un día lo publicamos en nuestras redes sociales, nos llegaron 120 candidatos. En realidad teníamos 2 puestos, dijimos, chin, tenemos 120 candidatos, vamos a abrirlo a 3 puestos de trabajo. Abrimos 3, contratamos a 3 personas de 120. La primera persona de esas 3 se fue a los 3 meses, no se halló en el lugar. La segunda nos la trajimos de Colombia y dijimos, pues va, venga. Y al cabo de unos años dijo, me quiero regresar a mi país, se entiende. Y la tercera, que se quedó más tiempo, bastantes años con nosotros, se quedó. Y dijimos, oye, todo este esfuerzo para tener 1 o 2 personas que se queden el tiempo que me gustaría es demasiado esfuerzo. Porque obviamente 120 candidatos, de los cuales revisamos currículums y portafolios, y luego lo redujimos a una treintena que sí entrevistamos. Y luego simplemente incorporamos a 3. Es un esfuerzo brutal. La parte que nos ha funcionado mucho mejor es conocer a maestros universitarios que conocen a sus alumnos y nos conocen a nosotros, hacer un silogismo. Entonces, con los años hemos construido
relación con los directores de las escuelas de diseño, las locales, que están razonablemente cerca. Yo mismo doy clases, o seminarios o conferencias. Es una buena manera de estar cerca de aquellos que van a salir y cuyos maestros conocen bien y cuyos maestros nos recomiendan. Esa ha sido la mejor manera. El ratio de aceptación, cuando un director de una escuela dice, oye, tengo un alumno que es para ustedes, háganle un hueco, es elevadísimo. Esa persona se queda muchos años. Es poco probable que fracase. Entonces, esa sería uno. La otra es que, si te fijas, estoy diciendo universidades, estoy hablando de egresados universitarios. Queríamos contratar gente que sale de la universidad. Hemos contratado muy pocas personas en toda nuestra historia que no estuvieran saliendo de la universidad. Queremos que pasen por un proceso. Y ahí es donde con los años se dificulta el tema. Y no porque los chavos de hoy, de 20 y pico de años, sean distintos a los de hace 20 años, sino porque yo tengo 20 años más que hace 20 años y por lo tanto la distancia empieza a ser terrible. Hace unos años empecé a decir, chino, estoy contratando a gente de la edad de mis hijos. Y decían, wow, ¿no? Wow, qué complejo es mentalmente pensar que pudiera ser su papá. Por lo tanto, ellos me ven con calidad de papá y no con calidad de jefe o de colega. Y mi realidad es sumamente distinta a la suya. Mi realidad es tener hijos, ¿no? o achaques, y su realidad es el novio o la novia o a dónde se van a ir de vacaciones. Entonces, esa distancia que con los años hemos ido fabricando, es la única cosa que sucede, el tiempo, sucede inexorablemente, pues dificulta cada vez más la contratación desde mi punto de vista. Claro, hay gente en medio, ¿no? Hay líderes de cada área y ese líder contrata a su equipo y se resuelve de una mejor manera, ¿no? Pero no deja de tener su dificultad esa contratación. Claro. La contratación y dejar ir a las personas que en algún momento contrataste, sí, o que hicieron vínculo con la empresa, pero también contigo, supongo que forman parte de una idea muy sólida en la cultura de negocio. Tenemos algunos clientes muy jóvenes que pues, los rompimientos son caóticos, abogados y problemas y el dinero y los intereses. Y como hay esos clientes que tienen pues un poco este lado picante, si ese se le puede llamar, hay otras personas que no lo entienden así cuando se va alguien. Particularmente pienso y reflexiono en pues, estos recientes hechos de dejar ir a un director creativo importante para Ideograma, fundador contigo, y viendo estas escenas caóticas, por otro lado veo pues caballeros dando cátedra de cómo se tienen que hacer las cosas, pero supongo que en el fondo también un desazón, porque no es fácil despedirte todos los días de alguien que crea el sueño que cuando eran jóvenes, supongo, estudiaron para tener una compañía. En el pasado nos tocó entrevistar a tu socio, amigo, hermano, colega, y habrá cosas estupendas de este proceso de separación, en el cual estaba este dibujo constante de los valores, de los comportamientos que se deben tener cuando alguien se va. Cuando se dio este rompimiento, no es doloroso, tan doloroso como no entenderlo inteligentemente. ¿Cómo hicieron este proceso? A ver, primero fue un proceso largo, no fue un proceso abrupto, sino que fue platicado, muy platicado. Y tal vez lo que cambia de base no es nuestra posición ética ante la vida, porque esa es la misma, no es que ahora yo pienso distinto, sino él obedece al momento de vida en el que está cada uno de nosotros. Y tienes que poder entender, y es muy doloroso, que tu socio, como a veces sucede con algunas parejas o amigos que viven juntos, trae unas ideas distintas a las tuyas de vida,
y por lo tanto unas ideas también de negocio que no necesariamente están alineadas. Y en el caso de Juan Carlos, mi socio, y por cierto, yo ya le he dicho, bueno, sé que eres mi ex socio, pero tú vas a ser mi socio toda la vida, no manches, ¿no? Es increíble, mejor que tú, el mejor que he tenido. Y he tenido bastantes socios como para poder tener un criterio al respecto. En el momento en el que su realidad y la mía son distintas y la visión que tenemos del negocio común es distinto, es el momento de decir, bueno, pues caminemos caminos distintos. Y lo intentamos de distintas maneras antes de decidir que nos separábamos la sociedad. Es más, la idea no era separar la sociedad, sino separar las operaciones, por ejemplo. Juan Carlos vivía en Canadá y separamos la operación canadiense de la mexicana, que antes tenían vasos comunicantes, la separamos. La operación canadiense, que pretendía tener un tamaño y un volumen, lo redujimos a una persona. O sea, fuimos adaptando la empresa a las necesidades de cada quien. Como ahora en tiempos de COVID hemos adaptado, nos hemos reducido, hemos ido a mínimos y ahora poco a poco estamos volviendo a crecer. Pues lo mismo sucede aquí. Hasta que llegó un día en el que dijimos, oye, más vale que nos separemos también, ¿no? Con enorme generosidad de Juan Carlos, mi socio, hacia mí, y me imagino que recíproca habrá sentido él, no soy él para contarlo, ¿no? Es doloroso porque cuando tú construyes una sociedad, los socios se complementan y las tareas que hace uno, pues no las tiene que hacer el otro, sobre todo si divides bien. Y como mucho hay unas áreas en las que hay más roce o que hay mayor decisión conjunta. Entonces de repente volteas y no hay nadie a quien preguntarle. Juan Carlos era nuestro director creativo, entonces de repente ya no hay director creativo que sea socio, hay que construir esa dirección creativa con alguien que esté en el equipo, o tomar yo un rol un poco más de director creativo. Y a Juan Carlos le habrá sucedido lo contrario, que voltea y dice, ¿cómo se administraba esto? Y pues recurrir a alguien que te apoye para que administre, porque no estaba habituado a hacerlo. Los dos habremos aprendido y los dos nos hemos divertido en el proceso. Y ojo, algo bien importante para nosotros es que seguimos siendo grandes amigos, compadres, y hablamos con frecuencia, incluso nos consultamos cosas de la vida, o nos contamos visiones distintas o sobre un cliente o sobre un trabajo que estamos haciendo, y eso es enormemente enriquecedor, porque puedes romper la relación comercial o la relación societaria con alguien, pero que te impide seguir teniendo mucha relación con esa persona. ¿No? Algo fácil para nosotros, o que contribuyó que fuera más fácil, es que llevábamos 10 años viviendo en países distintos y teniendo mucha relación, pero no era la del día a día. Me imagino que debe ser más difícil para alguien que además pues, es vecino y te lo cruzas por la calle cada minuto. Pero vaya, no es fácil. Y perdón, salto rápido a vincularlo a dejar ir. Mi padre, en paz descanse, decía, la gente es promovible y despedible, ¿no? Y claro, cuando estás liderando un grupo humano, pretendes que toda la gente crezca y te gustaría que todos crecieran contigo, pero también tienes que llegar a conclusiones en las cuales la gente creas que puede crecer fuera de ti, o ellos consideran que pueden crecer mejor fuera. Y entonces tienes que dejar ir a estos últimos, al que dice, quiero una vida distinta fuera de acá, que no estoy listo para ir a otro lado. O puedes forzarlo, pedirle a alguien que se vaya, no despedirlo, sino decirle, oye, búscate otra vida, no te quiero despedir, aquí es súper útil, no te vas a ir, por mí no te vas a ir, pero plantéatelo, porque te siento estancada. Y finalmente también puedes despedir a alguien por razones de las que sean. Hemos despedido, afortunadamente, no mucha gente en Ideograma, pero hemos despedido gente. Y por cierto, gente con la que tenemos magnífica relación, porque despedir a alguien es decirle, aquí no encajas, busca un lugar en el que puedes encajar y
¿no? Todas esas personas les está yendo muy bien, a pesar de que en algún momento les dijimos, te voy a despedir, en buen plan. Claro. En algún momento yo lo veo así, este viaje entre los 2020, años de pandemia, 2021, confusión, 2022, apertura, que no es apertura. Por ahí me fueron mezclando cosas de lo políticamente correcto y que a veces suena muy difícil hoy hablar como con lo que debe de ser, ¿no? Estos temas de despedir, decirle adiós a las personas, porque pues es una empresa y en el juego de la empresa pues se trata de optimizar los recursos y cosas así. Es importante que todavía esté sobre la mesa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tuve vínculo con Ideograma hace pues ya un tiempo, más de 10 años, más de 10 años, 12 por ahí. Decías, no me acuerdo si eras tú o Juan Carlos, en este storytelling, creo que era Juan Carlos, me decía, es que una vez fuimos a dar una conferencia, Pep y yo, Zacatecas, en alguno de estos lados. Pep salió y empezó a hablar de que hubo un tiempo en Ideograma, al principio donde comíamos gansitos, comíamos nuestra coca en la tiendita, y pues hablaba de un ideograma de emprendedurismo, ¿no? Teníamos que ser más comunes. Y de repente sale Pep del escenario y Juan Carlos pregunta, oye, ¿y eso cuándo fue? ¿No? A veces el espíritu creativo es así, ¿no? Que las personas que están pues gestionando los recursos la pasan fatal, ¿no? Días donde no se puede dormir y donde se revisa constantemente la cuenta para ver si ya cayó el pago. Esa anécdota es curiosa, porque es un día en el que yo digo, es que estuvimos 6 meses quebrados, ¿no? Y Juan Carlos, 6 meses quebrados, bueno, sí tuve un poco de dificultad, pero así quebrados, sí, quebrados, 6 meses. Es nuestra vida, ¿no? Y claro, el que administra sufre por eso, y el que dirige creativamente sufre porque el proyecto no está a la calidad que tiene que estar, en el tiempo que tiene que estar, versus la expectativa del cliente. Y a lo mejor el que administra dice, ay, no está hecho, pues ya, presentémoslo, ¿no? Claro, yo no lo veo tan mal. Yo no lo veo tan mal, no, hay que volverlo a hacer, ¿no? Esa es una pelea interna habitual. Claro. Y la óptica distinta de la misma realidad, ¿no? Siempre tienes una óptica, una posición ética ante la vida, una posición de responsabilidad, un criterio, una inteligencia con la que ves las cosas, y el otro ve otras. Claro. La otra, y esta compaginación evidentemente es mágica, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay manera de, al menos en esta industria, no hay manera como no soportar a este cuate ansioso porque no le dan los ejercicios creativos, y ver que el ejercicio creativo es producto de este cash flow que se genera, ¿no? No se entiende mucho dónde empieza una y dónde termina la otra, porque son ensambles que va pasando todo el tiempo. Dime una cosa, Pepe, ahorita hablando de estas narrativas, la historia de Juan Carlos, que comía gansitos y no sabía por qué comía gansitos, que es fascinante. No le alcanzaba para comprar un gansito. La historia es que va que a la no tiendita, para el gansito. saca la cartera y dice, chin, no me alcanza, ya no me acuerdo qué acaba pasando, ¿no? Pero bueno, su vivencia es, no me alcanza, no pasa nada, pero imagínate administrativamente a nivel empresa, y decir, sí, hoy no nos alcanza. no me alcanza para pagar la nómina, no me alcanza para sobrevivir, ¿qué voy a hacer? Dime una cosa, yo he visto ahora que la gente de branding, de ofertas en el mercado de branding específicamente, ha empezado a hablar de narrativas. Es decir, ahora ya no es solamente el ejercicio de la identidad, que ya era todo un tema, ¿no? Sino ahora estas nuevas empresas o empresas exitosas recientemente empiezan a tener pues estas ganas de decir que el branding no solamente es un ejercicio de identidad, sino un ejercicio de narrativa. Yo siempre que veo esta serie de factores que están en el mercado, que se comunican ahora ya más
posteos y todas estas cosas que confunden mucho, trato de entenderlas y no consumirlas solamente emocionalmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí dieron tropezones. ¿Tú qué piensas en relación que el branding deba de tomarse en cuenta la narrativa o no? ¿Cómo lo ves? A ver, es compleja la pregunta porque hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo. Si me puedo ir un par de escalones, me bajo un par de escalones de tu pregunta. Suelo decir que el 100% de las empresas, y que dice empresas, organizaciones, fundaciones, ciudades, tienen un nombre. Si no tienes un nombre no existes. Por lo tanto, el 100% las tienen. Y tal vez no el 100%, pero prácticamente el 100% tienen un identificador. Tienen un logo, vamos a ponerlo así. Porque socialmente hemos decidido que no solamente tienes que tener un nombre para tu organización, sino que tienes que tener un logo. Punto. De hecho, todavía no me he encontrado ninguna que no lo tenga. Incluso organizaciones de una sola persona, como un médico, que solamente necesitaría una papelería que tiene su nombre y abajo, qué sé yo, nefrólogo, colocan un símbolo. Porque cuando ven su tarjeta vacía con su nombre y el título nefrólogo, les hace falta añadir un elemento simbólico, es decir, un logo o algo que hace de logo, para que parezca una tarjeta seria y formal. Eso no quiere decir que esas empresas hagan un proyecto serio de branding. Tienen grandes identificadores, o unos identificadores básicos, cómo me llamo y cómo me veo en esta primera instancia. En la historia del mundo de la identidad, imagen corporativa, identidad corporativa, corporate branding o marca corporativa, son términos distintos para ir describiendo una evolución de una industria. Tiene que ver con decir, no basta con que yo tenga un logo o no basta con que yo tenga un nombre, sino que necesitaré hacer algo con él. Y de ahí que en los años 70, 80, posteriores por supuesto, alguien en el mundo de nuestra industria, en nuestro gremio, empezar a decir, wow, hay que hacer un sistema, porque no basta tomar un logo e irlo reproduciendo como sello de goma por todos lados. Necesito sistematizarlo, necesito definir, qué sé yo, si mis vehículos, si tengo vehículos corporativos, van a tener logo o van a tener algo más que un logo pegado ahí, y luego esos vehículos tendrán que parecerse a los uniformes de los choferes de esos vehículos, y eso se tendrá que parecer a la vestimenta de la recepcionista y la recepción en la que estoy, y si vendo empaque o producto que viene empacado, ese producto tiene que parecerse al mío, de manera que lo que empezamos es a ver la necesidad muy clara, muy bien planteado con teóricos, estudiosos del mundo del branding, de que tiene que haber un sistema. Pero claro, ese sistema era un sistema visual, estaba como abandonado a que solamente fueran sistemas visuales. Es más, en algunos libros así le llaman, ¿no? Sistemas visuales. Claro, alguien levantó la mano y dijo, oye, si estamos haciendo esto en la parte visual, y estamos hablando de esta cohesividad, congruencia de mi proyecto, ¿qué pasa cuando hablo? ¿O qué pasa cuando contesto el teléfono? ¿O qué pasa cuando escribo? Pudiéramos crear también esa parte, y es sumamente sensato que el branding esté basado en la capacidad de contar una historia. Y esa capacidad de contar una historia es lo que ahora le llamamos narrativa o narrativas. En ideograma siempre hablamos de dos narrativas que se juntan, es como un yin-yang. Una narrativa visual y una narrativa verbal, cómo me veo y cómo hablo, porque creemos que esos dos elementos son los dos elementos per se de la comunicación humana. El ser humano empieza a escribir y a hacer pictogramas al mismo tiempo que empieza a hablar. Hay vestigios de 70,000 años de ya símbolos con ideas mágicas o simbólicas. De manera que
la marca, el mundo de las marcas de hoy en día, pues se ha convertido de ser algo que es identificador y que es un sistema a contar una historia. Y contar una historia si tienes buenas palabras, si están adecuadamente colocadas, si además hay una idea de narrativa básica, desde que haya, qué sé yo, una historia que contar, un héroe, un villano, unas dificultades, claro, como cualquier película de Marvel. La marca tiene esas mismas características, tiene un objetivo en la vida, persigue un público determinado, tiene una óptica concreta en cómo resolverá ese problema, y es increíble el poder juntar las dos capacidades, cómo hablo y cómo me veo. Así que el ideograma, sin querer, porque además si me preguntaras, oye, ¿tú lo leíste y lo copiaste de un tercero? La respuesta es no, Nosotros internamente, con estos 20 y tantos años que llevamos de vida, hemos ido evolucionando a tener dos narrativas y al concepto de la narrativa de la marca y al storytelling, ¿no? a contar una historia con ella. Y por lo tanto, aquella idea de importancia relativa que tenía el logo de los años 70, de los años 60, pues ahora es un logo que sigue siendo la pieza más importante de comunicación, con un nombre, pero que se derrama en un montón de piezas de comunicación que pueden no tener el logo incluso. Tú ves pasar un camión por la calle que tiene unas líneas blancas y es de color rojo y tu cerebro va a decir Coca-Cola. No necesitas ver el logotipo completo de Coca-Cola para verlo. O verás un anuncio en el periférico de color amarillo con una frase negra irónica sobre la lectura y sabrás que es Gandhi. Y cito dos, uno internacional y uno nacional, para explicar que es la narrativa lo que está detrás de estas marcas. La narrativa impecable de poder contar una historia a través de unos elementos visuales y a través de unos elementos verbales. Así que la respuesta corta es sí, branding es narrativa, fundamentalmente. Pep, déjame llevarte a otro ámbito, el ámbito que a todo el mundo le sugiere muchísimo, que es el del dinero. Pero el del dinero en nuestra industria es un poco subjetivo, porque tiene que ver con clientes corporativos, tiene que ver con mediana empresa, tiene que ver con pymes. Y por lo general, cuando hago estas preguntas, todo el mundo tiene una fórmula diferente, todo el mundo tiene pues muchas dudas, incluso puedo verlo en el ambiente, pero es en el concepto del precio. El precio debe de ser basado en, según el sapo es la pedrada, según el librar tus centros de costos, según rebasar el techo de precio premium. Puede haber un precio en pandemia, o puede ser un precio diferente si no estamos en pandemia. La estrategia lo dicta. En ideograma, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve el pricing? ¿Se ve desde un punto de vista económico, subjetivo? ¿Cómo lo ves? Deja de empezar por definir para nosotros precio. Para nosotros el precio es un resultado. Y por vocación, desde que nacimos como empresa, nos hemos querido colocar en un precio elevado, caro. No nos ha preocupado ser caros. Y eso también es difícil de decir, porque ¿qué es un precio caro para un logo? Para un proyecto de branding. Pero lo clarifico porque vocacionalmente estamos en una industria que puedo tener presiones de precio porque mi competidor o otros presupuestos que el cliente puede tener enfrente de su mesa pueden ser más bajos que el mío, o más altos, vaya, pero habrá. Pero no estoy en una industria en la que me vienen a auditar y vienen a checar cuál es mi margen de operación y me vienen a decir cuál es mi precio por hora y me vienen a contratar un número de horas al año, que dentro de la industria del diseño también lo hay, especialmente si trabajas para multinacionales a través de un proceso de iguala, ¿no? De contratarte un número de horas o un número de proyectos al final del año.
Entonces, eso me permite hablar de una manera distinta o de tener una percepción de una manera distinta a como otros de la misma industria trabajan. Uno es el concepto premium, ojo, por lo tanto servicio o entrega o producto premium también. Luego el cliente decidirá si es o no es premium, ¿va? Pero queremos tener un precio elevado porque tener un precio elevado no solo nos permite tener, qué sé yo, un sueldo mayor, que sería lo primero que pudieras pensar, sino en realidad te da más recursos para producir. El cliente, no es lo mismo que un cliente me diga, mira, aquí tienes $1,000,000 para hacer mi logo, a que me diga, tienes $100,000 para hacer mi logo. Tengo 10 veces más que si nada más me da 100,000. De manera que puedo hacer uso de esos recursos. Y hacer uso de esos recursos, salvo que me los guarde yo en mi bolsa, construirá un producto de mejor calidad, o debería de construir un producto de mejor calidad. Ahora bajo un par de escalones. El precio es un acuerdo. Se nos olvida que el ser humano antiguamente pues, no usaba el dinero, usaba el trueque, ¿no? Yo tengo una vaca, tú tienes un becerro, yo necesito un becerro, tú necesitas una vaca y te cambio vaca por becerro, no, mejor vaca por 2 becerros, ¿no? Y había un estira y una afloja constante hasta que llegó un momento en que alguien inventa el dinero como algo que yo puedo almacenar para no tener que estar comprando a cambio de lo que tengo por otra cosa que tiene otra persona, porque no siempre necesito becerros y puedo necesitar muebles y no va a haber alguien que necesite vender muebles, ¿va? Entonces, esa sería la primera. Ojo, el dinero es un acuerdo entre seres humanos en la social. Todo precio de cualquier cosa que compres allá afuera está regulado por 3 grandes conceptos. Es bien simple. Y piensa en un café, o en un televisor, o en un proyecto de branding, o en un empaque para un cliente. Va a haber más o menos un estándar allá afuera. Hay un mercado que te dice, un televisor puede costar entre esto y esto, no abajo de esto y raramente arriba de esto. Así que tendrás típicamente una campana de Gauss, en el centro tienes una claridad bárbara de cuánto cuesta y luego te vas a los extremos y puede ser muy barato y puede ser muy caro. Por ejemplo, un logo pues puede costar muy poco dinero. Es más, aquí tenemos unos archivos en donde hay miles de logos que hemos desechado, miles, y pues yo le podría decir a un cliente, mira, ven, elige el que quieras de todas estas carpetas que están aquí y te cobro $200, ¿no? No sé qué quieres que le cobre, ¿no? Y se va con un logo de ideograma, por la puerta habiendo elegido él, haber tomado la decisión, habiendo hecho todo. Pero eso no es un proyecto de branding. En cambio, si me da $100,000, pues voy a poder hacer un proyecto muy robusto, ¿no? Y estaríamos en distintos momentos. Pero, insisto, ese es el mercado. ¿Cuánto está el mercado? ¿En cuánto puedes comprar en el mercado lo que quieres comprar? La segunda es cuánto dinero tienes tú en la bolsa para hacerlo. Yo sé que se venden, qué sé yo, Lamborghinis en México, pero yo no tengo uno, no me va a alcanzar para comprarme uno, ni tengo ganas de comprar uno, por más que se vendan en el mercado, porque no es mi intención. Y lo mismo sucede con cualquier producto de diseño que tú quieras vender. Si el cliente, ya le puedes decir al cliente, no, es que el estándar de cuánto cuesta un logo en el mercado son $500,000, me lo invento. El cliente va a decir, yo no tengo $500,000, solo tengo 50,000, punto, ¿no? Bueno, pues suerte, ¿no? Si yo no soy el que está dispuesto a vender por 50,000, pues suerte buscando a alguien en el mercado que sí lo venda a 50,000. Y así pudiera pasar con el televisor o con un coche o con cualquier otra cosa. Y hay otro tercer elemento, que es cuánto estoy yo dispuesto a vender. ¿Qué precio estoy dispuesto yo a fabricar? Que traducido al primer comentario que yo hacía, es con cuántos recursos estoy yo dispuesto a fabricar lo que el cliente me está pidiendo. Y ojo ahí, porque a más recursos, mayor capacidad tendré de hacer algo increíble, como decía hace unos minutos. Y como decíamos yo en la primera pregunta que me hacías,
gestionar un equipo creativo es gestionar gente y por lo tanto gestionar su disponibilidad medida en el tiempo. Pues si tengo poco presupuesto, pues tengo que hacer las cosas muy rápido, o tengo que cobrar muy poco, o tengo muy pocos recursos a mi alrededor para afianzar lo que yo estoy creando. La combinación de las tres es la que fabrica el precio allá afuera. ¿Qué es lo que creo? No me lo estás preguntando, pero camino para allá. Que nuestra industria hace mal. Somos una industria que pagaríamos por trabajar. No cobraríamos, no, pagaríamos por trabajar. Porque la industria creativa es una industria lúdica. Y puedo pensar en diseñadores gráficos, pero puedo pensar en músicos. O sea, si a ti te gusta cantar y te gusta tocar la guitarra, pues lo haces gratis. Y si te gusta diseñar, ilustrar, y así empezaste de chico, si eres diseñador, oye, seguro que dibujabas en la primaria, en la secundaria y en la prepa, y luego decidiste estudiar diseño, y seguiste dibujando, y seguiste creando cosas, y nadie te pagó un peso por nada de eso, ¿no? Y de repente tienes que cobrar por ello. Pero como industria, no estamos dispuestos a decir, lo que yo hago tiene enorme valor. Entonces, el primero en decidir como sociedad o grupo creativo, como gremio, vamos a ponerlo así, que decide que las cosas que va a vender son baratas, somos nosotros. Por lo tanto, hay una oferta enorme de precio bajo en el mercado. Y el cliente, si vendiéramos televisores, estamos vendiendo televisores baratos todos. Entonces el cliente va al mercado y dice, oye, pues hay muchísimos televisores baratos, ¿cómo para qué tendría que comprar uno que vale 10 veces más? Y los que queremos vender el televisor 10 veces más caro, tenemos enormes dificultades por justificar ese precio. Pero lo necesitamos, ¿eh? No es que ganemos más dinero, es que hacemos proyectos mucho más robustos. Cuesta mucho explicarle al cliente que tiene que abrir su monedero y poner más dinero sobre la mesa para obtener más o menos lo mismo, visto desde afuera, para obtener más o menos lo mismo. Y como industria, esta campana de Gauss de la que yo me estaba refiriendo está empujada hacia abajo. Somos un gremio que no se da valor a sí mismo y por lo tanto no le da valor a los resultados que eso que producimos le dará para el cliente. Nos cuesta mucho trabajo explicarle a un cliente que lo que yo voy a hacer por él le generará ventas o le generará resultados. A lo mejor no son ventas, son resultados de otro tipo. O que le mostrará una cara ante el mundo renovada y por lo tanto la gente lo mirará con no sé, mejor, lo verá mejor. Si combino las tres, pues estamos en una industria complicada que entre todos necesitamos sacar adelante. A diferencia, posiblemente, de la industria de los abogados, en donde está tan estructurado que cuando tú sales o estás a mitad de la carrera de Derecho, pues ya eres pasante en un despacho de abogados. Y ahí la pasantía tiene unos sueldos ya muy establecidos en la industria. Y luego creces y te gradúas y a lo mejor te contratan en ese mismo despacho y tendrás otro sueldo. Y luego pasas a ser asociado y tendrás otro sueldo. Y luego pasas a ser socio y tendrás otro sueldo y beneficios. Esa industria tan estructurada que tenemos en el mundo del derecho da el resultado de que cuando tú quieres contratar a un abogado, pues es caro. Pero es que los abogados han demostrado que añaden valor. Te sacan de un problema, te sacan de la cárcel, no tengo idea, ¿no? Te ayudan a celebrar un contrato, no todo es derecho penal. Celebras un contrato robusto con un cliente, llegas a acuerdos con el gobierno y eso hace que tú pagues mucho porque tengas un abogado que sabe mucho enfrente de ti y lo compara con nuestro gremio de diseño y los diseñadores no ganamos lo que gana un abogado, pero aportamos valores muy similares. Hablaste del gremio, ¿no? Que es una cosa pues, muy rara. De las iniciativas que yo veo donde el gremio se conjunta, las veo muy cerca de ideograma
ahorita te preguntaré de Aldea Creativa, pero particularmente veo un gremio celoso que lleva sus prácticas, las que le funcionan mejor las adopta y las guarda con un poco de celo, todo esto que sabemos, ¿no? Porque eventualmente pues el gremio tiende a ser competencia. Y es un lugar donde circula muy poco el conocimiento, como un conocimiento de negocio. De las prácticas que tiene Ideograma o que tú has almacenado y en esta serie de iteraciones año tras año has venido ejecutando, ¿hay alguna práctica que compartirías con el gremio, las personas que ahorita nos ven, que en su mayoría son personas que toman decisiones y que están muy preocupados por sacar a su empresa adelante? ¿Qué les compartirías como una buena práctica que a ti te ha dado resultado? Y que además me dé resultado, ¿no? Entonces, no siempre dan resultados las buenas prácticas. A ver, puedo pensar en unas cuantas. La primera es que nosotros tenemos vocación de estar bien establecidos. Y eso nos ha convertido en caros simplemente porque estamos bien establecidos. O sea, la estructura de Ideograma es la estructura de una empresa normal. Por ejemplo, todo el mundo está en una nómina, todo el mundo. No tenemos ningún freelance, no hay nadie que nos pasa un recibo de honorarios. Todo el mundo está en una nómina. Y además esa nómina tiene prestaciones. Y las prestaciones de Ideograma están muy por arriba de las prestaciones de ley que tiene que dar una empresa. Desde banalidades como días de vacaciones, o la prima vacacional que pagamos, o el aguinaldo que pagamos, o detalles menores como hay un fondo de ahorro, tienes derecho a tener un celular, en fin, cosas que paga la empresa, incluso en algunos de los que tenemos en Ideograma, hasta el coche es coche de la empresa. Es decir, estamos estructurados como lo está estructurada la empresa de nuestros clientes para la que trabajamos. Estamos queriendo ser lo más parecidos a ellos posible. Y eso nos conlleva toda una estructura, manera de trabajar, manera de pagar impuestos, cómo cobramos, cómo facturamos, incluso los accesos que tenemos a ciertas cosas. Obviamente el software que tenemos todo es legal, las computadoras que usamos son las que necesitamos, las sillas en las que trabajamos, es una silla cara, pero no es silla cara la del director general, es una silla cara de todos. Todos tenemos la misma condenada silla, ¿no? O sea, estoy hablando de unos estándares que no veo repetidos en el gremio, ¿eh? No los veo. Lo normal es una empresa muy pequeña, donde la gente, casi todos están por recibos de honorarios, hay algunos que están contratados o tienen un outsourcing y trabajan desde su casa y trabajan en unas condiciones no ideales o en un lugar no ideal. Entonces, mi primera gran recomendación es estructúrate como una empresa como Dios manda, porque eso te pondrá a necesitar cobrar lo que se tiene que cobrar para tener una estructura como Dios manda, porque esa estructura es beneficiosa para todos. Si nuestros empleados están dados de alta en el IMSS, pues también tienen Infonavit, tienen IMSS y tienen una serie de beneficios. Cuando te quieres comprar una casa, pues puedes echar mano de tu crédito Infonavit. Si no has estado en nómina y no estás regulado, te quieres comprar una casa y no puedes. Entonces esa sería la primer gran aprendizaje. El segundo gran aprendizaje que yo puedo dar es: el tiempo es finito, no nos desvelamos. Es extraordinario que en Ideograma alguien esté trabajando muy noche. Ahora, producto del COVID, tenemos un horario flexible y podrás encontrar que hay alguien que ha decidido que sus horas de trabajo las dedica en la noche, porque es cuando sus hijos están durmiendo, por ejemplo, ¿no? Pero es coyuntural. La estructura es: nosotros trabajamos 8 horas diarias y no más. Y no trabajamos los fines de semana. Entonces, ese rigor, el decir, me obliga a decirle al cliente, no puedo. Decimos no con bastante frecuencia. Por cierto, decimos no porque no queremos, porque nos implicaría un estrés que no queremos tener. Y esta sería mi siguiente recomendación:
decimos que no porque no sabemos hacer eso. Somos especialistas. No somos todólogos, no somos un despacho de diseño que hace todo. Que los hay, ¿eh? Una agencia que el cliente dice, quiero un sitio web, sí, claro, montones, ¿no? Y quiero hacerle una botella 3D, sí, diseño de interiores, sí, no, lo que quieras hago. Es válido, ¿eh? Mi recomendación es no. Concéntrate en hacer algo verticalmente, sé un gran especialista. Cuando eres un gran especialista, haces las cosas muy rápido y muy ordenadamente para tu cliente, porque repites la misma fórmula. El resultado es distinto, pero la fórmula de producción es la misma. Y entonces tienes una habilidad de hacer cosas en un tiempo récord que no tendrías si cada vez que haces un proyecto tienes que empezar a investigar de cero. Cómo es una recepción, dónde sacó un contratista, qué tipos de madera hay, ¿no? Si tienes que estar investigando todo, es muy divertido, es seductor, ¿eh? Seductor, además de poder, desde la óptica creativa. Pero si tienes que estar investigando todo, pues entonces no eres eficiente. La eficiencia está directamente vinculada con la especialidad. Ser un especialista. Y puedo pensar en un último, que es de reciente adquisición para Ideograma, y lo aprendí de caso, luego tratado de Ideograma, de Blair Enns, que a lo mejor ubicas, un canadiense, que se dedica a asesorarte para tener un potencial comercial. Es una receta doble. La primera es, ya puedes ser el mejor diseñador del planeta, que si no eres un gran comercial, un gran vendedor de lo que haces, estarás muerto de hambre. Entonces, no subestimes la necesidad comercial de tu negocio. No por ser muy buen cantante, la gente compra tus discos. Solo le pasa a unos cuantos, le pasa a Justin Bieber, ¿no? Y a 4 más, que los descubren y de la nada salen, ¿no? El resto de la humanidad, aunque tengamos mucho talento, estemos muy orgullosos de nuestro talento, si no eres capaz de venderlo, no serás capaz de salir adelante. Y vender diseño, y esa es la parte en donde es bonito, es vender una consultoría. Desde que te sientas con un cliente, estás resolviéndole una problemática, estás estableciendo una relación con él. Y le tenemos miedo a la actividad comercial. Tenemos el síndrome de la tienda, ¿no? Yo tengo mi empresa de diseño y que ya suena el teléfono y me pidan hacer cosas. Tienes que salir allá afuera a buscar y a promoverte comercialmente, y en ningún momento el ser un comercial muy bueno de industrias creativas te hace menor buen diseñador, al contrario, te hace un gran diseñador. Y el otro lado de esta primera creencia de Blair Enns es muy importante tu actividad comercial, no se te olvide, es la más importante, no hay otra más importante en una empresa de diseño. La otra es cuando cotices, cuando establezcas tus precios, ¿quién te dice que nada más es un precio? Casi todas las industrias tienen varios precios para lo mismo. Puedes comprar un celular, vas a tener 2 o 3 celulares de la misma empresa, prácticamente hacen lo mismo, con distintos precios. Vas a comprar un coche y el mismo coche va a ser austero, equipado, sport, turbo, no tengo ni idea. Tendrás distintos precios para el mismo modelo de coche, de la misma marca. Por lo tanto, construye tu oferta con más de un precio. ¿Cuántos eres capaz de establecer? No lo sé, ¿va? Pero por lo menos 3. Y dale opciones a tu cliente, porque si tú le das un precio, es un precio cerrado. Y entonces la respuesta del cliente es sí o no. O te compara con un competidor y por lo tanto es sí o no tu precio contra el otro precio. Si yo di 3 o di 4 opciones de precio, pues tengo muchas alternativas de competencia. Me pueden comparar contra mí mismo. Es más, imagínate que, y así funciona nuestra industria, que tú fueras a comprar un Jetta y solo hubiera uno, de un solo color, de un solo precio, con un solo tipo de asientos y un solo motor. De repente la experiencia de compra sería terrible. Como que no tienes otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la competencia y veo otros coches. Inmediatamente me voy a la competencia. Pero si entro a Volkswagen y veo que hay media docena de Jettas distintos con distintos precios,
por cierto, estoy en Volkswagen porque vi el coche, porque me documenté de que el coche me gusta, porque mi compadre se compró uno, no tengo idea, ¿no? O sea, no entras a Volkswagen porque querías comprar jitomates y de repente decides comprar un coche. Es una búsqueda. El cliente cuando compra diseño tiene una búsqueda activa. No es que quería comprar un libro y acaba comprando un logo, ¿no? Jamás pasa eso. Entonces, esa búsqueda activa te lleva a ti, te lleva a que el cliente establezca contacto contigo. Y tú vas y le dices un precio. Es hasta, velo desde esta óptica, de meritorio y respetuoso hacia el cliente. Yo cuesto esto, mi solución tiene este alcance, ¿la quieres o no la quieres? Es muy arrogante. En cambio, plantear distintos escenarios es muy interesante. Incluso escenarios en donde no pongo un precio, pongo un porcentaje de tu aumento de ventas por usar el sitio web que te voy a diseñar. ¿Quién dice que no? Un porcentaje de tus acciones si eres una startup. ¿Quién nos dice que no podemos cobrar un porcentaje de acciones y trabajar pro bono con una startup? Ábrete, ¿no? Y así estamos, nosotros todavía en un proceso de descubrir cómo hay que hacerlo, porque llevamos apenas unos años. Bueno, ya llevamos unos cuantos, pero son pocos comparados con la historia de Ideograma, en la que nuestra oferta no tiene un precio y en donde nuestra oferta, nuestro enfoque empresarial está hacia lo comercial, hacia cómo desde el minuto cero estoy siendo un consultor en branding, independientemente de que el cliente me ha contratado o no me ha contratado. Claro. Déjame hacer esta última pregunta, Pep, porque me gustaría conocer qué es lo que piensas. Cuando alguien puede ver un proyecto tan ambicioso como el de Aldea Creativa, pues puede decir, oye, esto es una locura. Es un proyecto de una cantidad de metros cuadrados enorme, hay que meterle mucho dinero, evidentemente hay que comprar la tierra y la construcción que está en ella. Y si yo lo viera hace 5 años, hubiera dicho, esto va a fracasar. Pero ahora viendo en este recorrido que nos hiciste el favor de hacernos, cómo las cosas han cambiado rotundamente y cómo los espacios están empezando a habitarse y además comercializarse, y hay una idea muy clara de este entorno de como ecosistema que me platicabas, de compartir sin competir, y cosas que a lo mejor hace un tiempo, como te decía, no hubieran sido viables para mí. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo se fue haciendo realidad y cómo empieza a ver la luz de manera positiva todo este proyecto? La filosofía que hay detrás de él y los involucrados. Platícanos un poco. Mira, como todo pasa, es un proceso también muy largo. Es un proceso que habrá empezado hace unos 10 años. No se cocina, un poco más incluso, tal vez 12 o 13. Con pláticas informales entre nosotros, de gente que vivíamos en Cuernavaca, que teníamos empresas de diseño de unas dimensiones razonables. Y empezamos a decir, vamos a comer de tanto en tanto. Y nos intercambiamos información, ¿cómo vas? ¿Qué dificultades tienes? Porque ser el socio o el director de una empresa creativa de cualquier empresa, pero de una empresa creativa, en ese gremio que no comparte nada, y tienes razón, el gremio es muy poco generoso con los demás, es muy difícil, es muy solitario. ¿De dónde sacas buenos diseñadores? ¿Qué software estás usando? ¿Te está funcionando bien esta nueva Mac? Esas son preguntas que ¿a quién se las haces? Si no es alguien similar a ti. Entonces empezamos platicando y luego evolucionamos hacia poder coincidir en un espacio. Y es que coincidir en un espacio nos da músculo, nos da tamaño, economía de escala, le llaman los economistas. La economía de escala te permite acceder a cosas que cada uno de nosotros no podría pagar. O las que ya pagas, en lugar de pagarlas por 3, por 4 o por 5, por ejemplo, unas cámaras de seguridad o la alarma o servicio de internet, pues si tú tienes 5 empresas en 5 ubicaciones distintas, pagas
5 alarmas, si tienes alarma, 5 internets, 5 salas de juntas que usas de tanto en tanto, y así me puedo seguir. Entonces la lógica era juntémonos, porque nuestras dimensiones lo permiten, y convivamos en un espacio más grande en donde los espacios compartidos son generosos unos con otros. Y así nace conceptualmente Aldea Creativa. Luego vienen segundos elementos. Voy a intentar incluir a alguien que no compita directamente conmigo, sino alguien que me complementa. Entonces, es razonablemente riguroso quien está en esta sociedad, que es inquilino de este espacio en el que estamos, de manera que no compita frontalmente conmigo. Somos todos empresas de diseño y seguro que en algún momento hacemos cosas muy parecidas. Pero hay enormes especialidades y esas especialidades me permiten que yo, que digo que no con enorme frecuencia a mis clientes, ahora les digo yo no, pero mis socios sí. Y eso es increíblemente robusto, porque un cliente que se iría, porque yo le habría dicho que no, ahora se queda aquí, se queda en la aldea y se queda con mi socio, con mi inquilino. Y luego nos prestamos servicios entre nosotros. Desde, oigan, tengo un proyecto totota gigantesco, necesito gente, me la prestan. Y dedicar parte de nuestro personal a trabajar para otra empresa porque tiene un momento puntual, ¿no? En concreto, ahora me estoy acordando de cuando hubo que reetiquetar todos los alimentos por la nueva ley de alimentos. Top Design, que es socio nuestro, tuvo que cambiar las etiquetas de todos los productos de sus clientes y está en ese sector, gran parte de lo que hace. Pues bueno, todos echamos mano en ese proyecto puntual que ellos necesitaban, sin que ellos tuvieran que ir a contratar freelance afuera, sino que los tenían acá. Por cierto, tenían acá a gente que saben cómo se llama, que saludan en la mañana, que conocen a lo mejor a la pareja o a sus hijos. Es increíble que yo de repente pueda echar mano de alguien que ya conozco, porque convivo con él en la cafetería aquí abajo. Y luego viene un último punto, y es que somos industrias que crecemos y decrecemos. Y estábamos nosotros un poco hartos de que cada vez que crecíamos, pues teníamos que cambiar de lugar. Empezamos en una casa muy modesta, muy pequeña, luego nos pasamos a una más grande de 2 pisos, luego nos pasamos a una más grande de una sola planta, con un jardín y lugar para estacionar más generoso. Pero pues la siguiente persona que contratábamos ya no cabía en ese lugar, y entonces otra vez venía la amenaza de tener que mudarme. El principio básico de la Aldea Creativa es que tengo un espacio sobrado, de manera que si yo necesito crecer, ocupo más metros cuadrados. Mientras no necesito crecer o no necesito metros cuadrados, puedo rentar ese espacio sobrante a un tercero. De manera que nosotros tenemos pues, prácticamente la mitad del espacio disponible que tenemos está rentado a otras empresas que no son socios de la Aldea Creativa, pero que aquí nacen. Y las vemos crecer, lo mismo les pasa a ellos, nos rentan un cubículo o nos rentan una mesa en el espacio de coworking. Y luego pasan a rentar un cubículo, y luego crecen y rentan 2 cubículos, y luego crecen y rentan 3, y luego ya más de 3 ya les parece muy caro y se van y se montan por su cuenta en otro lugar. Es increíble ver que una empresa puede llegar aquí, nacer y crecer, de las que les rentamos un espacio. Y además, esas empresas a las que les rentamos un espacio, pues tienen el beneficio de estar aquí en la Aldea Creativa, y nos consultan, y tienes ese intercambio que antes era una comida cada 6 meses, ahora es una plática de pasillo a las 8 de la noche cuando los que dirigimos nos vamos a casa. Pues súper enriquecedor tener a alguien al que preguntarle, oye, ¿cómo estás viendo lo de la reforma fiscal? ¿No? Porque no tengo ni idea. ¿Qué vas a hacer tú con la reforma? Oye, necesito gente, ¿sabes de algún diseñador? Oye, estoy teniendo problemas con la actualización del sistema operativo. ¿Cómo lo está resolviendo? ¿Qué onda con el iCloud? ¿O qué pasa con Microsoft? En fin, preguntas de todos los días nos las hacemos entre nosotros. Resultado, tenemos 1000 metros cuadrados redondeando de oficina. ¿En dónde está? ¿Esta área dónde está para la gente que está aquí? Esto es Tlaltenango, se llama la colonia. Estamos en lo que eran los terrenos de la hacienda más antigua de México, la hacienda de Tlaltenango, de Hernán Cortés. Y aquí a 500 metros tenemos una de las iglesias más antiguas de América, 1523. Así que es muy, muy antigua la zona. Estamos en un antiguo gimnasio que reconvertimos
y convertimos en un espacio que tiene un look and feel como pues no sé, de campus universitario, así nos gusta. Sí, Puertas abiertas, hay muy pocas cerraduras, todo es muy, muy natural, muy abierto, hay una normativa. Cuando vienes a trabajar acá firmas unos contratos de confidencialidad, no solamente para la empresa para la que trabajas, sino también de cualquier otra cosa que tú puedas ver aquí adentro, porque verás cosas. Claro. Ni modo, ¿no? Y bueno, ahora estamos en post-COVID, pero es un espacio en el que caben 100 personas, no somos 100, ahora debemos estar alrededor de 70. Y no venimos todos, es cierto, porque hay cierto escalonamiento por el tema de distanciamiento social o de protección contra COVID. Pero vaya, te puedes imaginar la dimensión, ¿no? 70, 80 personas trabajando acá, en unos 1000 metros cuadrados, con vistas a las montañas, jardines interiores, estacionamiento techado, claro. Estudio de fotografía, salas de juntas, ¿qué quieres, no? Es el espacio ideal si quieres desarrollarte como creativo. Padrísimo, sí. Solito o como empresa, ¿no? Startup o una empresa grande. Claro. Tal vez Ideograma o Top Design. Pepe, última pregunta de esta entrevista. Tú como parte del Consejo de Administración de Ideograma y teniendo la responsabilidad de dirigirla, en algunos momentos te has hecho autocríticas desde el punto de vista del consejo para el director. Muchas, nos las hemos hecho constantemente. Y digo nos, hemos sido siempre varios socios. La primera es, estoy como socio de un negocio recibiendo lo suficiente. La respuesta rápida es no, No, o sea, si eres socio de una empresa de diseño, nunca vas a estar mejor que si eres un ejecutivo de película súper bien pagado en una multinacional. Es muy difícil estar ahí. Hay otra en la que dice, oye, ¿vale la pena todo este esfuerzo? La pregunta de la autocrítica, sacrificio familiar, quiere decir, no me puedo ir de vacaciones, ni que tengo que entregar un proyecto, ahora hay que poner dinero porque en COVID estamos mal y ahí van los ahorros familiares a la empresa para sostenerla. Cosa que si se puede no hay que hacerlo, pero si se puede pues lo haces. O sea, hay muchas autocríticas aquí. ¿Hubiera podido ser más exitoso? Mi yo de socio versus mi yo de director general le dice al director general, oye, a ver, ¿y por qué no vendemos más? ¿Y por qué no tenemos más gente? ¿Y por qué no tenemos más margen operativo? ¿No? ¿Y por qué no tenemos unas oficinas aún más grandes y más potentes que las que tenemos? ¿Y por qué no hice ese proyecto que está ahí, ¿no? Y mi yo director le dice al director socio, mi yo socio, oye, pero pues es que hay que pagar a la gente, hay que promoverlos, hay que tener software, hay que tener computadoras, hay que comprar coches, hay que tener créditos que pueda pagar. El balance es muy complicado. Y de las mayores diferencias que siempre teníamos Juan Carlos, mi socio, y yo, era en la cachucha de socio. Oye, me estoy divirtiendo mucho como director creativo, estábamos haciendo proyectos increíbles, tenemos un equipo humano a todo dar, qué bárbaro, ¿no? Estamos súper contentos, una gran oficina, pero pudiera yo cobrar más para pagar mi casa, la hipoteca de mi casa, o para poderme ir de vacaciones a otro lado. Y ojo, no nos podemos quejar, ¿eh? Claro. No. Pero es mi otro yo dice, no estás vendiendo suficiente, el margen operativo no es suficiente, trabajas demasiadas horas. Sí, ese es el lado oscuro tal vez de ser el dueño de cualquier negocio. Y además interesante desde el punto de vista filosófico de la parte empresarial. Mi estimado Pep, te damos las gracias por recibirnos. Ideograma es un faro que continúa alumbrando, donde la gente está muy pendiente de lo que pasa, ¿no? Nosotros nos sentimos profundamente identificados, evidentemente con la gente, porque como tú lo dices, es gente inteligente, es gente talentosa, es gente con la que uno fraternaliza muy rápido,
y su trabajo creativo sigue siendo potente, ¿no? Lo cual es muy importante decirlo, porque cuando uno pasa de tener, desde mi punto de vista, el mejor director creativo de México, como es Juan Carlos, a quedarte sin esa pieza sota, dirías, pues esto pues va a sentirse una caída, y la verdad es que no se siente. Entonces, nosotros nos sentimos profundamente identificados con el trabajo que se hace acá, nos gusta mucho la filosofía y esperemos que no sea la última, mi estimado Pepe. Yo también lo espero, que no sea la última. Y bueno, gracias por darme este espacio. Si algo siempre hemos querido ser, no sé hasta dónde lo somos, pero que queremos ser, profunda voluntad, es ser generosos. Damos conferencias, damos pláticas, estamos en donde nos piden y estamos abiertos, hablamos de cuánto ganamos, cuánto facturamos, cuánto cobramos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a contar? Claro. Así que encantado, y ojalá alguien aprenda algo de nuestra experiencia, que es difícil, es muchos años remando. Claro, pero bueno, mira, se hace el trabajo y el acercamiento, me parece que tiene un espíritu importante. Bienvenido cuando quieras, a Ideograma y Aldea Creativa. Gracias. Gracias, man.